Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal, soy Daniela. Hoy hablaremos sobre 8 zapatos sin tacón que debes tener. Es decir, puedes vestir elegante, puedes lucir con estilo, vestir moderna a cualquier edad con zapatos sin tacón, es decir, zapatos planos. Esta selección que les hice, de hecho son zapatos 2024, bueno, casi todos, casi todos. Algunos ya los tenía, otros los compré para que ustedes se den una idea de lo que se está utilizando y las alternativas cuando van a comprar algún faltante o cuando quieran comprar algún zapato, sepan la gran variedad de estilos que hay, sumamente cómodos, chic y bueno, que pueden ustedes implementar para actualizar su guardarropa. Los zapatos pues es algo que de repente sí tenemos que rotar, se nos van acabando y vamos abriendo nuestras opciones. No todos los zapatos están enfocados a una edad en específico, en realidad todos pueden utilizar, todo simplemente se trata de comodidad y del estilo que quieres adoptar. Así que vamos a comenzar. Les estaré enseñando sin ningún orden más o menos una selección amplia de zapatos. De hecho les voy a dejar todos los enlaces en la cajita de descripción, similares y los mismos, ¿no? Porque sí los van a poder encontrar. Estos son de Zara y son unas bailarinas acharoladas, es decir, charol. Ya saben que el charol viene mucho esta temporada y bueno, aún veremos charol en temporada de calor, lo veremos durante todo el año, pero son ideales, el charol se me hace ideal para épocas de transición. Ahora, esta clase de bailarinas me encantan porque obviamente tienen la correa y hace que sean más funcionales, que no perdamos el zapato en ningún lugar. Un color, por ejemplo, como este que es un crudo, se me hace espectacular porque lo van a poder utilizar prácticamente con cualquier outfit y van a hacer o van a bajar el tono de cualquier outfit. Es decir, si tu outfit es súper colorido, con estos zapatos como que lo bajas y le das tierra y no te ves como una bomba de color. Me parecen muy elegantes, me parecen muy usables y bueno, es una versión diferente a utilizar los clásicos flats o bailarinas clásicas de todo el mundo. De hecho, les traje un poquito de cosas diferentes que se vean un poquito más de temporada para que ustedes puedan darle de repente un giro a todos sus zapatos. Ahora que comienza el calor, no puedo dejar de enseñar una sandalia plana, una sandalia en un tono nude. Esta sandalia ya la he enseñado el año pasado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Zara la sigue sacando. Son bajo inspiración, obviamente, de la gran sandalia Hermes, que obviamente es la inspiración de todas las tiendas cuando hacen sus sandalias y hacen los cruzados y tejidos, ¿verdad? Pero bueno, una sandalia plana que sea efecto piel o que sea piel, las va a ayudar a verse bien desde la alberca hasta la ciudad, hasta con un vestido, hasta con un outfit veraniego, con un outfit playero, inclusive en la ciudad. Son muy cómodas, no es la sandalia más elegante, no lo es porque simplemente es una sandalia, pues no es un tacón. Pero puedes ir muy bien vestida a cualquier lugar. Si tienes, por ejemplo, ahorita empieza el calorcito y quieres tus outfits con lino, bueno, esta es espectacular. Me parece una gran alternativa. Siempre yo he puesto por una sandalia en tonos neutros porque son más elegantes y elevan la calidad de la sandalia. Cuando metemos sandalias planas ya en colores como más verdes y rosas, pues la calidad de la sandalia baja un poquito porque siempre las sandalias tienden a verse más elegantes en neutros. Ustedes me dirán si es verdad o no, pero en sí los zapatos en colores neutros pues suelen ser un poco más elegantes, pero eso no quiere decir que puedas tener unas beige, unas nude y unas rosas para tus atuendos o unas azules, por ejemplo, para usarlas con los jeans. Pero me parece que esta ha sido uno de los best sellers de todas las tiendas, las han vendido muchísimo y bueno, por algo será. Chicas, ahora les voy a enseñar unos zapatos loafers que ustedes los pueden conseguir en estilo alpargata como es este, porque no quise enseñar una alpargata que ya hemos visto toda la vida. Aparte, las alpargatas suelen tener el estilo normal, pues tacón. He visto estas que me fascinaron, estas me encantaron y creo que pueden conseguir, dependiendo de lo que ustedes necesiten, por ejemplo, unas alpargatas. Esta tiene un detalle
aquí en la parte frontal. Pueden conseguirlo ya sea con suela de goma para utilizarlas realmente citadinas, o si están buscando el estilo loafer alpargata, que para mí se me hace un estilo verdaderamente espectacular. Estas tienen un tono averdado, como ligeramente verde, y bueno, lo estamos utilizando mucho con esos tonos musgos y también para resaltar, por ejemplo, el beige y que haya un contraste pero no tan fuerte. Me parecen unas alpargatas o loafers muy bonitos. Y bueno, aquí nos estamos inspirando mucho en los loafers Loro Piana, que son súper famosos, y de aquí obviamente vemos ese estilo un poquito chic con un lado caballero, que se vea como un loafer de caballero, que me encanta. No siempre el ir de piso quiere decir tener sandalias, también puedes tener alpargatas o puedes utilizar un loafer con suela normal si quieres un look veraniego pero que se vea también chic, por ejemplo para utilizarlo con un blazer o con algo un poquito más formal. Cuando quieres ir formal te va a dar un look espectacular y totalmente diferente. Chicas, si hablamos de las tendencias de los Mary Jane o las Merceditas, porque vi que en España a los zapatos Mary Jane les dicen Merceditas. Díganme si no, chicas, porque no estaba segura. Aquí en México no les decimos Merceditas, les decimos simplemente Mary Janes. O sea, es como estamos cerca de los Estados Unidos, pues muchas palabras que ustedes me dicen, Dani, ¿por qué hablas así? Primeramente porque estamos influenciados al estar cerca de los Estados Unidos, y por otro lado me ven muchas chicas, me dirán si no, mexicanas que viven en los Estados Unidos o gente que simplemente se ha ido a vivir a los Estados Unidos y viene de países de habla hispana. Las Merceditas, si no me equivoco, o los Mary Jane, los puedes encontrar también destalonados, que eso los hace también muy frescos y los hace perfectos para el verano, para la transición, para ahora sí que todo el año. Y me encanta que vienen, por ejemplo, en este tejido estilo Coco Chanel. Si se fijan, estas vienen en este tejido, sumamente elegantes. Cuando tú quieres vestir realmente elegante, te quieres poner una chaqueta, una gabardina, algo estilo Chanel, un blazer, bueno, puedes ponerte una falda, inclusive tus Mary Janes, tus zapatos Mary Janes, que la verdad en un textil se ven muy de alta gama, se ven lindísimas. Y la verdad es que es un zapato que vas a poder utilizar mucho tiempo, porque Coco Chanel obviamente lo tiene como un zapato básico. Entonces no es un zapato que se va a ir de moda y lo vas a botar o te va a cansar. Ahora te voy a enseñar otros. Ahora les voy a enseñar, por ejemplo, otros zapatos si quisieran lucir modernas. ¿Les gusta la tendencia de vestir con metalizados o están buscando unos zapatos que sean como para la noche, pero digas, Dani, me gusta ir plana, no puedo ir con tacón, pero quiero ir moderna? Bueno, existen este tipo de Mary Jane con lazos que también se ven increíbles, como una especie de lazo que le da pues cuerda como bailarina o como gladiadora, y que tienen ligero tacón. Les estoy diciendo que es 1,5 dedos y cuadrado. Estos zapatos, que los busqué mucho para ustedes, son de Bershka, pero están fabricados con un acolchonamiento especial. Hace que sean los más famosos y los más cómodos de todos los que les estoy enseñando. Esto es ir en las nubes. Se las recomiendo, están en Bershka, para las que lo quieran. De todas maneras les dejo el enlace aquí abajo. Y bueno, quiero que vean cómo pueden utilizar, por ejemplo, un tacón, un zapato que está programado para ser muy cómodo y sigues prácticamente en el piso. La verdad es que no hay diferencia, por eso se los quise enseñar, porque no te sientes entaconada, porque no tienes bajada y porque son sumamente cómodos y tienen estos lazos y el color metálico. Ahora me dices, Dani, tengo miedo de utilizar el plateado porque no sé. Les hice un video, yo sé que no es el video más viral que tengo, pero es un video que les va a servir toda la vida, cómo utilizar el plateado y verte elegante. Se los voy a dejar aquí en una tarjetita y ustedes van a poder ver cómo pueden vestir bien, o al final del video se los dejo también enlazado en la cajita para que no se me vayan de aquí, no se me distraigan.
Y bueno, la idea es que vestir con plateado, vestir o hacer outfits ahorita 2024 o outfits para toda la vida plateados también incluye los zapatos. Y esto es muy sencillo porque son zapatos muy femeninos y que el lazo le da un estilo, tiene como algo de interés. Así que estos en especial se los recomiendo. Hablemos ahora de unas sandalias asimétricas de ante que me fascinaron. Déjenme decirles que me gustaron mucho y bueno, muy combinables. Esto sería una sandalia elegante, asimétrica, tiene ante, son creo que las más elegantes. Vaya, esto es algo que me encanta porque aparte tiene la parte destalonada, pero no es que vayas chancleteando, decimos aquí, haciendo el ruido de la chancla, chancleteando, no sé cómo se diga ya, pero bueno, tiene la parte de este cordón que hace que te quede como un zapato y se vea todavía mejor, te veas elegante. Yo me imagino durante los meses de calor espectacular con este zapato. Ahora, lo que tiene el ante es que el ante varía de temporada. Está abierto para el verano, pero tiene el ante que te ayuda también para la transición. Entonces son zapatos sumamente elegantes, vas a poder crear outfits preciosos con este tipo de sandalias. Ahora, algo que yo noté es que venden muchas que tienen una parte aquí metalizada y a mí en lo personal me molesta. O sea, yo necesito que no tenga nada porque a los 5 minutos de estar caminando con ellos en tienda me empieza a raspar. Entonces ojo, se ven muy lindas, se ve espectacular ese punto de metal, pero yo en lo personal no lo aguanto porque mi dedo está un poco como encimado, o sea, no está recto. Ustedes sería cuestión de que lo prueben, pero estos zapatos son elegantes con lo que pongan, faldas largas, vestidos maxi, vestidos, lo pueden utilizar con pantalones, inclusive hasta con un traje, se va a ver muy chic, un traje y de repente la sandalia, pero tiene ese ante que le da elegancia. Me parece muy buena opción. Para aquellas que quieren una sandalia estilo gladiadora, que se vea moderna, un poquito más chunky, bueno, estas fueron mis favoritas. De hecho, las acabo de comprar, todavía tienen etiqueta. Hay muy similares en otras tiendas, creo que Zara tiene unas muy similares, nada más que en vez de anillos tiene hebillas. Y bueno, me gustaron porque simulan una gladiadora, es decir, tienen la parte del tobillo. Esto es para hacer outfits interesantes, modernos y que te veas de temporada. Esto es algo simplemente de temporada. Me gustó mucho que el punto del precio, por ejemplo, estas son de Bershka, son mucho más económicas que las de Zara, y de hecho no sé si se equivocaron, pero bueno, me parece que son lindas. Tú las vas a ver y probablemente me digas, Dani, se ven bruscas. No, a la hora de que te las pones no quedas tan elevada porque tiene el tipo de suela como hundida como la de la Birkenstock, que vas abajo, no es que quedas arriba en la plataforma, sino que bajas y se ven bastante bien, se ven bastante elegantes. Y lo que me gustó es que tiene estos pequeñas cosas metalizadas que le da un look un poquito casual, rockero. Son una pieza de conversación, me parece que son los zapatos de conversación. Vimos muchísimo, no sé si recuerdan en mis videos de zapatos, de tendencias de zapatos 2024 y primavera-verano 2024, vimos muchas en Hermes. Hermes tenía este tipo de sandalias en tintas que me hubiera encantado encontrarlas en tintas, pero todavía no salen. Pero bueno, estos en tintas serían una elección genial porque el tinto es verdaderamente un color muy chic. Pero bueno, nos vamos a conformar con estas, no las vean, o bueno, va a haber personas que van a decir, wow, eso está terrible, pero la idea es que vean de todo, dentro de un espectro moderno, que encuentren algo que les funcione. Y en el número 8, finalmente, bueno, no puedo dejar de decir algo que me encanta, unos zapatos que me encantan son los tenis. Ustedes saben que yo he visto mucho con tenis, hago esa tendencia sport chic. Yo sé que te puedes coser en los meses de calor, pero si eres de aquellos que te gusta combinarte con unos tenis, que ayer vi una señora súper chic que iba con traje y de repente llevaba unos tenis, pues bien. Y bueno, chicas, estos son los tenis Samba. Obviamente no tengo que hablar mucho de ellos. Los tenis más viralizados
Pero bueno, no es que tengan ustedes que hacerse de unos Samba, de hecho a veces no, ni siquiera se consiguen. Hay ya en todas las tiendas inspiración en estos tenis, hablando de una suela, como les comenté en mis videos de tendencias de zapatos 2024, primavera 2024, y también lo saqué en los tenis que se utilizarán esta temporada. Bueno, estos tenis tienen una suela como vintage, pero estamos hablando de suelas un poquito más chicas, que eso hace que vayas en piso, no tan en piso, pero sí en piso, bastante cómoda. Vas muy cómoda, vas moderna, unos blancos. Yo alguna vez les dije tengan 2 pares de blancos, unos que se ensucian y unos cuando quieran utilizar algo verdaderamente blanco y que se vea chic, ¿no? O sea, cuando quieres traer el outfit con tenis, pero no tenis sucios. Y los blancos, pues la verdad es que son los que le van a todo. Pero bueno, este es el número 8. Deben de tener unos tenis, al menos blancos, de suela bastante normal, ni en el piso como el Converse, ni alta, porque estos verdaderamente son los tenis que son cómodos, con los que puedes caminar y que van a estar en su armario mucho tiempo. Y bueno, chicas, esos son mis 8 zapatos que debes tener esta temporada, que debes de tener este 2024. Y entre estos seguramente habrá unos que les gusten más, unos que les gusten menos o que apliquen a su guardarropa. Pero vestir con zapatos sin tacón o vestir con zapatos de piso puede ser elegante, puede ser chic, puede ser moderno y puedes vestir en tendencia. Y si no, escríbanmelo aquí abajo. Mil gracias por haberse quedado hasta el final, chicas. Les mando un beso verdaderamente enorme y seguramente nos vemos en mi próximo video. Oigan, pónganme aquí abajo qué más les gustaría ver. Chao, chao.